Ahí está. Pero bueno, a ver, acá empezamos. Entonces, básicamente es qué es lo que se tiene dentro de lo que es un stock, que se entiende, es la existencia de todo producto o artículo que se utiliza dentro de la organización. Puede ser un artículo, tanto en lo que respecta a materia prima, puede ser un producto procesado, o sea, que se llegó a transformar y que está a mitad de camino de lo que uno quiere obtener de repente. Puede ser también artículos varios, puede ser repuestos, puede ser también inclusive ya un producto terminado. Entonces, variedad de situaciones que puedan presentarse en lo que respecta siempre a lo que es una fábrica, una empresa, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué nos dice? Existencia de productos físicos que se conservan en un lugar. O sea, producto físico que se tiene en un lugar. Eso él nos está diciendo. Y un momento determinado. O sea, dentro de un intervalo de tiempo, también se tiene en cuenta desde lo que es, por ejemplo, tecnología. Siempre tiene lo que es ¿cómo le diríamos? Sus años de, de ciclo, ¿verdad? Que durante un cierto tiempo funciona o está en existencia y después ya es obsoleto para dentro de, qué sé yo, de 5 años, cierta tecnología ya es obsoleta, entonces de repente hay que analizar otra vez, dependiendo del tipo de producto, si conviene o no tener un inventario. Todo una cuestión súper interesante de repente que hay que analizar y no solamente por querer cubrir siempre toda la demanda, uno va comprando en forma adelantada y sin analizarlo previamente. Recurso inmovilizado con valor económico que sirven para facilitar la producción o las demandas del consumidor. ¿Cuál es el objetivo de tener un inventario? Existe 4 razones para llevar el inventario. Protección contra incertidumbres, permite producción y compra bajo condiciones económicas ventajosas. Puede ser para cubrir cambios anticipados en la demanda o en la oferta y también para anticipar el tránsito dentro de lo que es. Después nos habla de un término que generalmente se tiene mucho en cuenta para el tema del inventario, que sería rendimiento de sistemas de inventario. El rendimiento sobre la inversión, ROI o Return on Investments, es de gran importancia para los administradores de nivel superior a quienes se le exige que rindan cuentas de la rentabilidad de la empresa. O sea, básicamente si conviene o no tener el inventario y rinde bajo ciertos parámetros estándares generalmente, ¿verdad? O ciertos porcentajes. Y nos dice que la ROI es las ventas, que sería lo que obtenemos de ventas, menos el costo de los productos vendidos sobre las existencias físicas, más las cuentas por cobrar y más inventario. Entonces, vamos a ir viendo que, bueno, la naturaleza de los problemas de inventario. Ahí vamos a ver más a fondo cómo se va analizando. Dice que para adentrarnos en la naturaleza de los problemas es importante analizar 2 ámbitos de características diferentes. Una de ellas es un comercio minorista y por el otro lado una fábrica con varios productos. O sea, este sería prácticamente 2 posibilidades, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la empresa. Para simplificar el análisis, se supone que la demanda es conocida en ambos casos y aproximadamente constante y que no se permite que la demanda quede insatisfecha en ningún momento. O sea, según algún estudio previo, según estadísticas que manejan siempre ahí dentro de la empresa, entonces ellos saben
de repente pueden pronosticar, predecir, mejor dicho, la cantidad que van a necesitar. Por ejemplo, tema de cervezas o tema de heladería. Bajo ciertos climas o cuando hace más frío, se toma menos, se toma más, que cuando hay periodo de fiestas, hay una mayor demanda, cuando hay, qué sé yo. Son muchos ítems que se van analizando dependiendo siempre del producto, ¿verdad? La cerveza generalmente se comercializa más durante fines de semana, durante fiestas, feriados. Entonces se analiza mucho eso, inclusive dependiendo de la zona, prácticamente es. Y después también de repente se va analizando dependiendo de los artículos, materias primas o productos que están siendo procesados y que están a mitad de camino, o sea, productos en proceso prácticamente y que después se necesitan para terminar lo que sería algún otro, qué sé yo, acople, ¿verdad? Por ejemplo, el armaje de los autos, de repente ciertos repuestos y eso se van guardando, o bien cierta parte de lo que es del auto se va guardando y después cuando se consigue las otras partes se van armando y ahí. O sea, hay una variedad, básicamente lo que ustedes pueden ir analizando que se puede presentar. Para simplificar el análisis se supone que la demanda es conocida en ambos casos. Eso ya dije, ¿verdad? Entonces, indistintamente que sea un comercio minorista o una empresa así de la gran siete, una multinacional, por ejemplo, siempre es importante que se analicen varios, en cualquiera de los dos casos, y para tener una aproximación, ¿verdad? Generalmente las multinacionales se guían por las estadísticas, los históricos, predicciones, ¿verdad? Para ir analizando cómo podría comportarse el mercado según eso, según. Y dice, el minorista mantiene un stock de un producto para hacer frente a la demanda de sus clientes. Si no cuenta con el producto, cuando el cliente lo necesite, tendrá una venta perdida y un deterioro de la imagen de su negocio. Para evitar esto, se revisa su stock y se hace el pedido a su proveedor. Pero si pide mucho, tendrá un capital inmovilizado grande y si pide poco, tendrá que hacer pedidos frecuentemente. Ahí es donde nosotros vamos a ir analizando y viendo, ¿verdad? La solución a su problema es que pida la cantidad que satisfaga la demanda y que minimice la suma de los costos de orden más los de mantenimiento. O sea, el costo que pueda acarrear por hacer el pedido, el costo por mantener ese producto guardado, ¿verdad? Básicamente. Y también de tal forma que pueda siempre satisfacer la demanda. O sea, no es pedir nada más y ya está, porque va a repercutir de repente, como dice aquí, si piden demasiado, van a tener básicamente mucho lo que sería costo para mantener el stock, o sea, costo por producto. Y de repente, si mantienen demasiado, durante un periodo de tiempo se mantiene mucho, entonces, dependiendo del producto otra vez, puede ser que eso no sea bueno. Toda vez que, qué sé yo, puede ser productos que se descomponen fácilmente, que con un mínimo golpe ya prácticamente no funciona. Entonces, se prevé todas esas cuestiones. No es solamente pedir y ya está. Aquí tenemos
un análisis que dice que una fábrica, el anterior dijimos que era un comercio minorista. Para el caso de una fábrica se tiene una sola máquina para fabricar los productos A y B que se lanzan al mercado. De acuerdo a la demanda, alterna el uso de la máquina entre A y B. Como la producción se alterna, existe un costo de preparación de la máquina análogo al costo de la orden de minorista. Y como el ritmo de producción es mayor que el consumo, se incurre en un costo de capital inmovilizado, o sea, un costo eh, por guardar prácticamente. Se debe determinar el lote óptimo de producción que satisfaga la demanda y a la vez minimice la suma de los costos de preparación y capital inmovilizado. O sea, prácticamente está diciendo que hay que encontrar una cantidad óptima que haga que se recurra a unos costos o repercuta en unos costos lo más mínimo posible, ¿verdad? En lo que respecta a costos por preparar y costos inmovilizados, vamos a ir viendo a qué se refieren eso. Bueno, la clasificación de los problemas de inventario. Habla aquí de problemas que se pueden clasificar de acuerdo a diversas características. Una de ellas es, por ejemplo, una compra o fabricación. La reposición se hace comprando o fabricando. O sea, dependiendo si va a comprar materia prima o va a fabricar una parte de lo que sería, fabrica algo que le va a servir para otra parte del proceso. Después habla, siguiente dice, una demanda determinista o aleatoria. Esa demanda es constante, se conoce con certeza o es desconocida, pero se puede establecer una distribución de probabilidades. O sea, demanda determinista prácticamente es constante y se conoce con certeza. Y en el caso que es una demanda aleatoria, se tiene que es desconocida, pero se puede establecer a través de distribución de probabilidades. Es aleatoria cuando varía con el tiempo. O sea, básicamente tu demanda ya no es constante. Entonces, a eso se refiere aleatorio. Luego tenemos la demanda, puede ser demanda independiente o dependiente. Primer caso le afecta las condiciones del mercado que están fuera del control de la empresa, y la segunda se relaciona con la demanda de otro artículo. O sea, sería esa la diferencia. Puede presentarse cualquiera de estos. A ver, veamos si tenemos otro. Aquí tenemos también otra clasificación. Tenemos el plazo de entrega determinista o aleatorio. Aquí sería el análogo al BEDIS, o sea, análogo a lo que era la demanda. O sea, va a haber un plazo de entrega que sea constante y que pueda ser conocida. Y en el caso que es un plazo de entrega aleatorio en el que necesariamente se desconoce, pero se puede obtener a través de distribución probabilística. Nuevamente, a eso se refiere, ¿verdad? Luego tenemos cantidades que pueden ser continuas o pueden ser enteras. Las cantidades a pedir pueden tomar valores decimales, a eso se refiere con continuas, o enteras, que serían valores enteros, o sea, prácticamente con coma o sin coma. Ahora, dependiendo de qué tipo de producto, uno puede decir coma tanto, ¿verdad? No, ciertos productos que son prácticamente unitarios, no pueden decirlo como es prácticamente, si sale un resultado, qué sé yo, en lo que respecta a cantidad, 3,4, por ejemplo. Estamos hablando de una cantidad, qué sé yo, de una computadora. Ustedes no pueden decir 3,4 de un monitor o 3,4 de una tecla, ¿sí? O sea, básicamente a eso se refiere. Dependiendo de qué se está analizando, entonces pueden ser cantidades continuas o enteras. Cantidades continuas, se puede dar el caso de cantidades de, qué sé yo, materias primas para el tema de algún alimento.
industria alimenticia, en donde la materia prima viene, por ejemplo, en gramos, en kilos, y ahí, por ejemplo, no afecta, ¿verdad? Después tenemos el horizonte de planteamiento puede ser infinito o finito. El analista debe ser capaz de modelar su caso con algún caso estudiado de la literatura o idear su propio modelo y resolución. Eso es lo que de repente, a veces, básicamente, de acuerdo a cómo analizó en algún momento algún X empresa, esta puede tomar en base a esa, básicamente, los mismos análisis y los mismos resultados. O sea, sí le da, ¿verdad?, para esa empresa. Tomar como base de una empresa X que puede ser que tenga el mismo tipo de producto o que se comporte en el mercado de la misma manera. Entonces, de repente a eso se refiere. Se puede tomar tipo de referencia, ¿verdad? Después habla del sistema ABC. Este es un estudio, prácticamente es que dice, en 1906, Wilfredo Pareto observó que algunos cuantos artículos en cualquier grupo constituían la proporción significativa de todo el grupo. En ese tiempo, a él le preocupaba el hecho de que unos pocos individuos en la economía parecían obtener la mayoría de los ingresos. La ley de los pocos significativos puede aplicarse también a la administración de inventarios. Vamos a ver a qué se refiere en este caso. O sea, básicamente se tiene que unos cuantos artículos representan la mayor parte del valor del inventario si se miden por su uso en unidades monetarias o el valor monetario, demanda por costo. Entonces, es posible administrarlos en forma intensiva y controlar así la mayor parte del valor del inventario. Los artículos generalmente se dividen en tres clases, A, B y C. Por eso se llama sistema ABC. Básicamente los clasifica en tres tipos. La clase A, esto creo que habrán dado ya ustedes en sistema de calidad, planificación de la producción, creo que se dio también, no me acuerdo más, hace mucho ya. Me imagino que habrán dado el famoso sistema ABC o diagrama de Pareto. La clase A comúnmente incluye alrededor del 20% de los artículos y equivale a lo que es el 80% del valor en guaraníes. Si estamos hablando en costos, entonces 20% de todos los artículos que se están guardando, que se en un depósito, representan básicamente el 80% del valor en costos, por ejemplo, si hablamos de en esa situación en particular. Por tanto, representan a los pocos significativos. En el otro extremo, tenemos A, B y C. En el otro extremo, la clase C contiene el 50% de los artículos y solamente el 5% del valor en guaraníes. Entonces tendríamos 20% para la clase A, 20% de los artículos que representan, que entrarían en la clase A. Luego tenemos el 30% de los artículos que entraría en la parte B y el 50% que ya es prácticamente la mitad de la cantidad de artículos que se está analizando. Eso representaría solamente ya el 5% y que se analiza generalmente o se representa a través de la clase C. Entonces, la clasificación del inventario de esta manera con frecuencia recibe el nombre de análisis ABC o regla 80-20. 80% de valor en monedas, monetarios, pues en porcentajes también, se analiza cualquiera de los dos, representan a lo que sería el 20% de la cantidad en artículos o materia prima o lo que se esté guardando. Y aquí muestra más o menos un sistema en forma de gráfico. Se tiene el porcentaje en valor monetario total, que sería nuestra I. Esto habla en porcentaje, aquí tenemos 80%, 90% y 100%.
Entonces el 80% de todo el valor monetario le pertenece a lo que sería el 20% de los artículos, ¿sí? Luego tenemos que el 95% de lo que sería el valor ya en porcentaje o valor monetario, o sea, sería 95 menos 80, que sería un 15%. Un 15% estaría perteneciendo a lo que es la clase B, ¿sí? Y luego tenemos del 95 a 100, que sería 5%, pertenecería a la clase C, en donde ese 5% en lo que respecta al valor monetario, puede ser costo, ingreso o precio. Eso sería básicamente, a ver, en este caso sería un 40%. 40, 50 aproximadamente, sí. Un 50. Entonces, 80% en valores monetarios equivale a lo que es un 20% en cantidades de artículos. Eso es lo que está representando este dibujo, sistema ABC. Acá hay un ejemplo en donde tenemos los artículos a distintas clases. Un artículo 1, 2, puede ser, qué sé yo, si es en una panadería sería harina, queso, carbonato, qué sé yo, puede ser también leche y así, ¿verdad? Son distintos artículos diferentes, ¿sí? Son artículos diferentes. Cada uno de estos artículos tiene una utilización anual, dice, por ejemplo, 5.000, 1.500, así respectivamente. Cada uno tiene un costo unitario de 1,5, 8, 10, bla, bla. Y esto, vamos a ver aquí para que se vea mejor. Esto le representé nada más a modo para ver, ¿verdad? Esto es básicamente la transcripción de esa tabla que está ahí. Entonces tenemos lo que sería una utilización, lo que sería cantidad de cada artículo. Tenemos 5.000 del artículo 1, 1.500 del artículo 2, 10.000 del artículo 3. Y luego tenemos que cada uno, un costo unitario. El artículo 1 sería 1,5. Entonces, si yo analizo en valor monetarios total, ¿sí? Sería básicamente multiplicar la cantidad por el costo unitario, ¿sí? Eso es lo que hice aquí. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí, para que se vea. Ahí está. Entonces sería esto valor monetario ya del total, la cantidad que se utiliza de esos artículos por el costo unitario, ¿sí? Entonces eso sería ya el valor monetario total, o sea, el costo total que implica, ¿verdad? Tener artículos del tipo 1, el tipo 2, tipo 3, hasta 10. En este caso tenemos 10 tipos de artículos. Luego, ¿esto qué hacía? Nosotros analizamos los porcentajes. Porcentaje, tenemos cada uno de estos artículos, su costo total, y luego tenemos el costo total que implica de tener los distintos artículos, que sería básicamente la suma, ¿sí? O sea, sería la suma de cada uno de ellos. Aquí tienen la suma. Y luego lo que hacemos es analizar el porcentaje, lo que sería respecto al valor. Y para ello se analiza desde el punto de vista del valor monetario de un artículo en particular con respecto al valor monetario total que era el total, la suma. Sería esto, ¿sí? Sería en este caso para el artículo 1 sería 7.500 dividido el total, que es 254.725, ¿sí? Y eso es lo que prácticamente se hace aquí, cada uno de ellos. Esto no les muestro proceso por proceso porque es algo que ustedes ya dieron en otra materia y que se
Ya, se mira en la teoría nada más, ¿verdad? Para que se acuerden, nada más les muestro. Entonces, básicamente, esto hacemos para cada uno de ellos. Para el artículo 6 se tiene 81.600 guaraníes sobre el total de las, que sería la suma 254.725, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hacía para el análisis o el sistema ABC? Era prácticamente clasificarlos a partir de ello con lo que es el 80-15 y el 5% en lo que respecta al valor monetario. Para ello, ¿qué hacíamos? En este caso ya tenemos un porcentaje en lo que respecta al valor monetario. Entonces lo que podemos hacer ahora es, para tener un poquito más ordenado, es ordenarlo básicamente. Aquí es la misma cosa, pero lo que hice es ordenarlo. Le ordenamos, aquí ordenar, y le hice ordenado por la columna L. En este caso sería la columna L, que era nuestro porcentaje. ¿Sí? Valores de la celda y de mayor a menor. Entonces ordena del mayor a menor. O sea, el mayor, el que tiene mayor valor o mayor porcentaje en valores monetarios es el artículo 3. El que le sigue es el artículo 2. ¿Sí? Entonces, la suma entre estos dos sería básicamente ya 73,3%. O sea, tengo para el primer artículo 41,2, para el segundo 73,3. O sea, básicamente estaríamos haciendo ya el porcentaje acumulado aquí. El porcentaje acumulado. Ahí está. Entonces sería esto, es copiarlo aquí. Y luego el siguiente ya es el anterior más el que se está analizando. En este caso sería el segundo que le sigue al 41, es el de 32% que le pertenece al artículo 6. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, ya tenemos ya una suma de 73,3%. Luego el siguiente es la misma cosa. El anterior, que sería 73,3, más el que estamos analizando ahora, que sería el artículo 9, sería 6,9%. Y aquí ya tenemos 80,1%, que ya supera los 80% de lo que habíamos analizado, que para el sistema A tenía un 80% de valores monetarios, con lo que respecta a valores monetarios, ¿sí? Y eso es básicamente, se va analizando. Para esto, entonces tenemos que para el sistema o la clase A, tenemos ya el 73,3%. De repente, si teníamos aquí un 79,8%, el más aproximado de los 80 ustedes analizan, ¿sí? Entonces, el 73,3% sería ¿qué cosa? Pertenecerían los artículos 3 y 6. Y para ello hacen ¿qué cosa? Contamos. Por ejemplo, contar el artículo 3 y 6, que serían dos artículos diferentes, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos artículos. Y la cantidad de artículos que teníamos, habíamos dicho que era 10, ¿sí? 10 artículos, 10 tipos de artículos. Entonces, 2 sobre 10 le sale ahí 20%. ¿Se ve? Entonces el 73%, 73,3% de de lo que sería en valores monetarios o de los costos, el 73,3% de los costos pertenecen al 20% de los artículos o de la cantidad de artículos. Eso sería la lectura de esto. Aquí, por ejemplo, tenemos ya el 21,6% de esos valores o de los costos monetarios vendrían para lo que son el 50% de
de lo que es la cantidad de artículos. Y por último tenemos que el 5,2% serían aproximadamente para el 30% de los artículos. Entonces nada más para analizarlo y clasificarlo. Si se dan cuenta, aquí no cumple tanto del todo, porque habíamos dicho que era el 80, 15 y 5. Y aquí, por ejemplo, ya cambia más o menos. ¿Sí? Entonces, básicamente eso sería. Aquí tenemos que solamente el 63% va para el 20, el 21,6% va para el 50% de los artículos y el 5,2% en valores monetarios pertenece al 30% de los artículos. ¿Ok? Eso es nada más para analizarlo. De repente, entonces, ¿para qué sirve esto? Cuando tengan ustedes que analizar el tema de las cantidades de artículos que tenemos en el inventario, en el depósito, entonces con esto lo que vamos a hacer al clasificarlo, lo que vamos a hacer es analizar en cuál analizarlo mejor. O sea, de repente, aquí tenemos ya el 80% en valores monetarios, solamente pertenece al 20% de artículos. Y en este es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, para ir viendo si conviene pedir más, si conviene, generalmente si conviene pedir más. ¿Por qué? Porque al hacer el pedido repercute en lo que es costo de almacenamiento, costo por mantener en stock o costo por el pedido. Generalmente el costo por pedido se refiere a, qué sé yo, costo por pedido adelantado, por ejemplo. Ustedes tienen que pagar primero para que puedan enviarle el producto. Entonces sería eso básicamente. Un ejemplo, ¿verdad? Una situación. Entonces, de repente, de toda esta lista de artículos, el artículo 3 y 6 son los que me van a dar mayor ingreso o mayor costo, me va a repercutir en mayor costo. Entonces, a esto es lo que yo le voy a trabajar, ¿sí? Sobre estos. Básicamente para eso serviría, ¿verdad? Es nada más a modo, sí, Ese que estabas proyectando sí, en el artículo 10, ¿cómo sabes, por ejemplo, si ponerle a B o a C? para el artículo B, 10. 10, 10, 10. A B o a C me decís. Ah, por el porcentaje vos decís, Sí. 94,8. O sea, viste que ya pasa el 15%. ¿Cómo sabes si hasta ahí o ya le llevo al C, El al tema es artículo que, 10? sí, el tema es que vos generalmente te guías más por los porcentajes de lo que son, el que pertenecen a los costos. Y acá, por ejemplo, ya tenés 73%. Si yo abarco este 80,1, ya sale fuera del rango del 80 que dijimos. Pero en la realidad no siempre ocurre que sí o sí el 80% de ese artículo va a pertenecer al 20%. No sé si me explico. Puede ser que aquí, por ejemplo, tenemos solamente 73% en valores monetarios. Esto era porcentaje acumulado que sacamos de los valor monetario, ¿verdad? Entonces, no necesariamente se cumple siempre. Todo un dilema es porque si vos acá, por ejemplo, estos podrías, qué sé yo, estos tres, si querías redondearlo, qué sé yo, hacia abajo, le abarcabas dentro de la clase A, porque el 80,01 de repente es muy poco lo que valía, ¿verdad? Entonces la clase B sería a partir de aquí, solamente estas. Y acá creo que salía 15, algo, 15,2. Entonces ahí puede ser también desde ese punto de vista. Entonces para aquí saldría 15 punto algo y eso estaría perteneciendo a no el 50% de los artículos, porque yo ya le abarqué este 9 dentro de lo que sería la clase A.
entonces sería un menor porcentaje aquí. Por ejemplo, voy a hacer nada más. Por ejemplo, tenemos la suma si para la clase A le decimos el 80%. Al decir el 80.1% me va a abarcar también el artículo 3, 6 y 9. Entonces sería 3 artículos, 3 de los 10. 3 de los 10 sería entonces 3 sobre 10, sería 3%. En porcentaje sería básicamente 30%, ¿sí? En 30% de los artículos tengo 80,1% en costos, los que tienen costos más elevados, ¿sí? Y después para el otro sería entonces ya 94.8 menos el último que vos analizaste, que sería 80.1. Entonces sería, o sea, a veces es muy, dependiendo de hacia dónde querés redondear también. Si redondeas hacia abajo o si querés tomar hacia abajo o hacia arriba. Generalmente conviene, ¿verdad?, en hacia abajo tomarlo. Pero puede darse el caso de que crea qué sé yo, 80,0005. Entonces le puedes tomar nomás ya para clase A, ¿verdad? Eso pues, no sé si se entiende o eso era tu pregunta. Sí, ya entendí. Ok. Entonces, básicamente, si ustedes toman esto ya como 80, abarcan también el 80.1, entonces entraría en la clase A. Y aquí tendríamos menos cantidad de artículos para la clase B, sería 1, 2, 3, 4, solamente 4. Entonces este sería igual a 4 sobre 10. En porcentaje equivaldría el 40% de los artículos y sería entonces el 94.8 menos el 80.01, que sería el que abarcamos en el anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos que el 15% de los valores monetarios o costos monetarios pertenecen al 40% de los artículos. Entonces sería la lectura. Y el último, el 5%, esto sería más o menos, básicamente igual. Aquí ya es igual, porque acá tenemos 94.8 que sería menor al 95. Y el último para la clase C generalmente se analiza para el 5% de los costos monetarios, valor monetario, dependiendo de qué se analiza, precio, costo, ¿verdad? Equivale o pertenece al 5,2% de los artículos y el 5.2 salía de contar. Tenemos 1, 2, 3 artículos. 3 artículos dividido 10, porcentaje sería 30. Aquí, por ejemplo, a ver, 30 más 40, 70. Y aquí sería 30, sale otra vez 100, entonces cubre. Entonces ahí tenemos los 100% de lo que respecta a cantidad de artículos. Entonces, dependiendo, a la hora de analizar, tienen que especificar nada más que van a tomar hacia abajo o que van a tomar aproximadamente, como es muy pequeña el decimal que viene después, entonces le pueden tomar un poquito hacia 80 o si no, solamente le toman todo lo que son menores al 80%. Como aquí tenemos, en mi caso, que yo tomé así, ¿verdad? Y para mi caso no se cumplía el 15%, ¿ven? Que yo tomé por debajo del 80, el último, y es 73,3, y eso hace que en la clase B yo tenga el 21,6% valores monetarios para el 50% de mi cantidad de artículos. Eso nada más, es para saber básicamente en dónde trabajarle a la hora de hacer los análisis de costos que vamos a ir dando más adelante en lo que respecta a la cantidad que necesito pedir y cómo va a repercutir en lo que es costo de almacenamiento, costo por orden y otras cosas que vamos a ir dando. Básicamente es eso.
A ver, ahí vamos a continuar. Esto no le quiero extender mucho porque es para ver nada más, rememorar. Con la cantidad de pedidos es lo que nosotros vamos a ir analizando mucho más adelante, ¿verdad? Sistema ABC, la mayor parte, esto no sé si ya dije, sí. La mayor parte del valor en guaraníes del inventario puede controlarse muy cerca a través del monitoreo de los artículos A. O sea, el 80% de los valores monetarios se pueden monitorear a través de los artículos de clase A, que son el 20%. Para estos artículos puede utilizarse un estricto sistema de control que comprende una revisión continua de los niveles de existencia y una atención cercana a la precisión del registro. Básicamente lo que me está diciendo es que al utilizar el sistema ABC yo estoy viendo cuál sería más o menos de toda esa, esos tipos de artículos que tengo almacenados, cuáles me están arrojando mayores costos, por ejemplo. Y esos mayores costos que me arrojan, que serían básicamente casi el 80%, me va a pertenecer o van a pertenecer a cierta cantidad de artículos que equivaldrían al 20%. Y al clasificarlo, entonces yo lo que voy a hacer es, a la hora de pedir, bajo el artículo, qué sé yo, 3, 6 y 9, siempre en eso es lo que voy a tener más cuidado a la hora de realizar el pedido, ¿ok? Porque eso es esos tres tipos de artículos es lo que siempre me van a dar un mayor costo en temas monetarios, ¿verdad? Esos tres tipos de artículos. Entonces, básicamente es clasificarlo y para ver en qué artículo en particular nosotros necesitamos analizarlos de tal forma que no pueda repercutir en forma negativa, ¿verdad? Lo que es en costos y la satisfacción de la demanda. En el otro extremo, para los artículos C, se puede utilizar un control menos rígido, ¿ven? Para la clase C, entonces ya no es necesario realizar demasiados controles, eso es lo que está diciendo. Puede acudirse a un sistema de revisión periódica para consolidar los pedidos que proceden del mismo proveedor. En este sistema ABC, por ejemplo, en una fábrica de, qué sé yo, algo grande, de cervecería, por ejemplo, los artículos que están dentro del almacenados y que clasificarían tipo C sería, qué sé yo, una impresora, una presilladora, bolígrafos, todo tema de oficina, o sea que no son tan importantes, que son de menor costo que con todo lo que respecta a los costos que nosotros tenemos dentro de la empresa. Entonces la clasificación tipo C sería básicamente eso. Artículos de administrativos, qué sé yo. Y luego está el tipo B, que es el intermedio entre ambos. Ahí está. Entonces, básicamente esa clasificación, el sistema ABC es solamente para nosotros clasificar a los artículos que tenemos dentro de nuestro depósito inventario para poder ver en cuáles reforzar o realizar algún sistema rígido, análisis, estadística para ver cómo básicamente esos tipos de artículos varían en el tiempo y cómo realizar los pedidos, cómo va a repercutir en el costo para la empresa, para satisfacer mi demanda y todo eso. Entonces, básicamente es para eso nada más. Para clasificar y ver a cuál analizarle siempre a la hora de realizar pedidos, cómo va a repercutir. Bueno, lo que respecta a lo siguiente habla de costos asociados a la gestión de inventarios. Aquí vamos a entrar ya un poquito más lo que nosotros queremos, ¿verdad? Analizar en este capítulo.
En todo problema de decisión económica deben distinguirse claramente los costos que varían con el curso de una acción y los que son independientes de la decisión tomada. En los inventarios, en la mayoría de los casos, se tienen niveles excesivos por haber considerado erróneamente los costos. El más común es el de utilizar costos contables para estimar cuánto cuesta emitir una orden de compra. Ahí está lo que les dije, por querer tomar o tomar en cuenta la cantidad de presilladoras o la cantidad qué sé yo, computadores guardados en mi inventario que no son en realidad importantes para el tipo o el rubro de mi empresa. Eso hace de que yo incurra en costos que son al pedo, básicamente, ¿sí? A eso es lo que se refiere. Eso básicamente eso, que no va a repercutir a la hora, en la realidad de lo que es hacer el pedido de un artículo que sí me compete como empresa o como fábrica. Los costos de oportunidad también deben ser considerados. ¿A qué se refieren estos costos? Estos aparecen cuando un recurso puede utilizarse para otro fin, obteniendo un beneficio. Por ejemplo, el capital inmovilizado en stock podría usarse en otro proyecto para ganar intereses en el mercado financiero o para evitar pagar intereses por préstamos que la empresa está tomando. El costo del tiempo de un empleado que podría ser utilizado para otra tarea en la que se contrata temporariamente otra persona o contratista. Entonces, estos costos de oportunidad también son importantes, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo repercute cada uno de ellos. Estructura de costos de inventario. Tenemos uno de estos costos que le llamamos costo de adquisición o costo del artículo. Es la cantidad total invertida en la compra de la mercancía. O sea, sería costo por comprar el artículo o repuesto o sea lo que sea. O el valor contable del producto cuando se trata del material en curso o productos terminados. Se debe tener en cuenta que muchos proveedores aplican descuentos por volumen, por lo que unas veces el costo de adquisición de un pedido tendrá una componente de costo evitable y otras veces será en su totalidad un costo no evitable. Vamos a ir viendo eso más adelante, cómo se comporta. Tenemos otro tipo de costos que son costo de levantar o preparar pedidos. Incluyen todos los costos en que se incurre cuando se lanza una orden de compra. Sería, lo más común sería, este caso es la orden de compra, tipo una seña. O sea, vos ya le pagas por adelantado, qué sé yo, la mitad o el 30%. Eso sería básicamente un ejemplo, ¿verdad? Puede ser otras cosas también. Estos costos son independientes de la cantidad que se compra y exclusivamente relacionados con el hecho de lanzar la orden. Entonces, puede ser un tipo de seña independiente de la cantidad. Qué sé yo, ustedes quieren pedir 100 artículos y de entrada luego les pide, qué sé yo, denme 5 artículos que serían para un mínimo de 10 artículos y algo así. Entonces sería básicamente eso. Esa orden de compra sería para un mínimo de 10, por más que ustedes quieran, qué sé yo, solamente 8 o quieran 100, ¿verdad? Entonces, básicamente sería un ejemplo. Tipo que siempre ustedes van a hacer una compra mínima, por más que de repente necesiten menos. Sería un buen ejemplo también. Cuando el artículo se produce dentro de la empresa, estos costos se conocen como costos de preparación y comprenden los costos del papeleo más los requeridos para poner a funcionar el equipo de producción para una corrida. Entonces, básicamente, si es dentro de la misma empresa, entonces serían
equivaldría a lo que es costo por papeleos, algo así. Costo de mantener o llevar inventarios, del que más se relaciona con la permanencia de los artículos en inventario durante un periodo. Se compone casi siempre de las siguientes tres partes. El costo de capital, que sería el capital que se invierte, no está disponible para otros fines. Se guarda cierta cantidad de, qué sé yo, cierta cantidad de dinero que es solamente para comprar X artículos. Después, costos de almacenamiento incluye costos para el espacio, seguros e impuestos. O sea, qué sé yo, el costo por mantener cierta cantidad dentro de un alquiler, qué sé yo. Famoso, se alquila un lugar donde que funciona de depósito y se paga por ese espacio y algunos seguros. Los seguros generalmente es para productos que puedan sufrir algún, qué sé yo, algún producto que sea de vidrio o si no, productos tecnológicos de repente que puede descomponerse, romperse. Para eso es necesario los seguros. Y luego tenemos los impuestos que nunca van a zafarse de eso. Costos de obsolencia, deterioro y pérdida. Hay para mayores riesgos, mayores costos. Esto se tiene otra vez tipo un plus aparte de lo que serían los seguros. El seguro generalmente se hace con una empresa, ¿verdad? Generalmente es una empresa aparte externa, pero puede verse otro. Después, el costo de obsolencia para mayores riesgos, mayores costos. O sea, dependiendo de qué tipo de artículos, entonces mayor va a ser el costo por obsolencia o pérdida. El costo de mantenimiento generalmente se carga como un porcentaje del valor monetario de la mercancía en el tiempo. Este costo es conocido como tasa anual ad valorem, asumiéndose que cuanto más cara es una mercancía, más caro es el costo por almacenar. Ahí básicamente ya les dice todo. Y luego tenemos costo por agotamiento de inventario. Refleja la consecuencia económica de quedarse sin ellos. O sea, básicamente por no tener guardado, o estás perdiendo cliente de repente, porque puede venir un pedido, una demanda, cantidad X, que no puedan ustedes abastecer. Por lo general incluye costos que se acreditan a la pérdida del beneficio, las multas, pérdida de prestigio y pérdida de clientes, que es lo que les dije. Y luego tenemos, para analizar todos esos costos, tenemos modelos que vamos a utilizar para poder equilibrar tanto lo que respecta a la cantidad que vamos a pedir y los costos que van a repercutir. Entonces tenemos modelos en que basar la planificación de aprovisionamiento se agrupan en dos categorías principales. Uno serían modelos para reaprovisionamiento no programado en los que la demanda es de tipo independiente. Y los modelos para reaprovisionamiento programado en la que la demanda es de tipo dependiente generada por un programa de producción o ventas. El programado sería básicamente, ustedes dicen, qué sé yo, cada 5 días se va realizando o se va reaprovisionando esos artículos en sí. Se va realizando el pedido, siempre cada 5 días, porque qué sé yo, en el 7º día puede ser que acabe o puede ser que falte.
Entonces nosotros hacemos ya un pedido anticipado, pero como es constante, entonces puede darse ese caso. Puede darse el caso en el que se analice distribución probabilística, en el que sea aleatoria, ahí es otra cosa otra vez. No pueden nada más cada 5 días y pues el periodo puede ser que inclusive termine antes de tiempo, entonces no es tan fácil. Entonces ahí es donde se iría a partir de distribución probabilística. A su vez, los modelos no programados se clasifican en otras dos categorías. O sea, dijimos que teníamos los programados y no programados, pero estos no programados también se clasifican en otras, que son de reaprovisionamiento continuo, en los que se lanza una orden de pedido cuando los inventarios decrecen hasta una cierta magnitud o punto de pedido. Y los puntos de reaprovisionamiento periódico, en los que se lanza una orden de pedido cada cierto tiempo previamente establecido. Entonces tenemos dos tipos. Vamos a ir viendo también a medida que hacemos los ejercicios cómo se comportan. El modelo de Wilson, dice. Uno de los modelos le llama modelo de Wilson. Dice que fue el primero conocido para administrar inventarios y en su época marcó un hito en cuanto a la forma de tratamiento de los problemas de inventarios. De una aplicación de una empresa se convirtió en una obsesión de las grandes corporaciones que mantenían millones de dólares inmovilizados en stock. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que las hipótesis que se tienen en cuenta son producto único, las demandas son constantes y conocidas, le llama D, generalmente puede ser unidades por mes, por semana, dependiendo, ¿verdad?, de qué es lo que estemos analizando, por día. Considera el costo de orden, que vamos a representarlo por K. También considera el costo de mantenimiento de stock, que le vamos a llamar S. Generalmente este es guaraníes por mes o solamente guaraníes. Guaraníes por según se va analizando. Lo más por año también puede ser, anualmente se analiza o mensualmente, ¿verdad? Luego tenemos el precio unitario constante. Nos dice también que se tiene o no se admite agotamiento de stock. Para este modelo no hay agotamiento de stock. El horizonte se considera infinito. Los productos infinitamente divisibles. Vamos a ir viendo después. La entrega es inmediata o si no lo es, su plazo es una constante. Y aquí muestra el lote. O sea, tenemos las existencias. Básicamente me está diciendo que llega a cierta cantidad de existencias en la que, que va decayendo a lo largo del tiempo y luego se realiza un perdido y sube, ¿sí? Sube y luego va decayendo, llega un momento que se realiza el pedido y sube nuevamente nuestras cantidades, y así sucesivamente. Vamos a ir viendo para qué nos sirve esto. La obtención del lote óptimo de compra. El costo, tenemos unas variables que le llaman costo por ciclo, que es igual a K. K dijimos que era el costo por orden o costo de preparación, dependiendo desde qué punto estamos analizando, más la cantidad de pedidos dividido 2 por S. S dijimos que era el costo de mantenimiento.
por mantener el stock. Luego tenemos P, que era el precio unitario constante, y T, que sería nuestro periodo de tiempo o lapso de tiempo entre órdenes. Generalmente se puede considerar constante para este caso. Vamos a ir viendo a través de los ejercicios siempre lo que se ve mejor, ¿verdad? Si mirando fórmula a fórmula no se entiende casi nunca, ¿verdad? Dice, el costo por unidad de tiempo se calcula dividiendo el costo por ciclo por el periodo de tiempo que era T. Y teniendo en cuenta también que el periodo de tiempo T por la demanda es igual a la cantidad que nosotros vamos a pedir. O sea, dependiendo de cuántos días pasen, pero ya estoy. El objetivo entonces, ¿qué es? El costo por unidad de tiempo se calcula, entonces dijimos, el costo por ciclo, que es CCT, dividido el periodo de tiempo. Entonces, todo esto vamos a dividirlo con T. Entonces, vamos a tener K por D. Dijimos que T, ¿qué era? T era Q sobre D sería, ¿sí? Dijimos que CCT vamos a dividirlo por T, pero T, ¿de dónde podemos obtener? Tenemos que el periodo de tiempo va a ser Q dividido D, ¿sí? Entonces, eso básicamente es. Entonces, CC, o sea, costo por ciclo, es igual. Dividido el costo unitario, el costo por unidad de tiempo va a ser el costo por ciclo dividido el periodo. Y esto entonces, ¿qué va a repercutir? Vamos a tener que el costo unitario sería el costo por orden por la demanda dividido nuestra cantidad de pedidos más la cantidad de pedidos dividido 2 por el costo de mantenimiento de stock y por nuestro precio unitario. Vamos a ir viendo qué son. Con esto que nosotros estamos obteniendo, estamos teniendo que el objetivo sería encontrar el valor de Q que minimice este costo unitario. Entonces nosotros siempre lo que vamos, según Wilson, nuestra función o nuestro objetivo siempre va a ser encontrar el valor, un valor óptimo de Q que haga que el costo unitario de tiempo, el costo por unidad de tiempo sea mínimo. Y al ser mínimo, ¿qué implica? Esto es una curva nada más para que se vea. Creo que no sé. Acá tenemos la curva que representa en K por D dividido Q, o sea, sería el costo por orden por la demanda dividido la cantidad a pedir. Esa sería mi curva. Para la otra sería lineal, cantidad de pedido dividido 2 por mi costo de mantenimiento de stock por el precio unitario. Y la suma entonces sería el costo unitario total, la suma entre ambos sería esta curva, la de azul. Esta generalmente entonces se representa a través en la vertical, eje Y sería el costo unitario. Y aquí en la horizontal o eje X tendríamos la cantidad, ¿sí? Entonces, a partir de eso es lo que nosotros vamos a obtener esta curva. ¿Cómo se obtiene el lote óptimo? Lo que habíamos dicho, el objetivo, según Wilson, el objetivo es tener una cantidad óptima de tal forma que se minimice mi costo unitario, mi costo por unidad de tiempo. Entonces, nosotros teníamos anteriormente que el costo unitario era
costo unitario era igual a K por D sobre Q más Q por 2 por S por P. Entonces, lo que voy a hacer es minimizar. Al minimizar esto, no sé si recuerdan lo que era cálculo 2, cálculo 3, ya no me acuerdo entonces. Teníamos que minimizábamos una función y eso, al minimizar, teníamos que igualarlo con 0, ¿sí? Entonces, esto se va a hacer 0 y esto va a ir al otro miembro y esto también al otro miembro. Como estamos hablando de cantidades, básicamente nosotros queremos obtener cantidad, entonces se analiza básicamente que sea positivo, no puede haber una cantidad que me salga negativa. ¿Ok? Entonces analizamos ese punto. Básicamente lo que vamos a hacer es esta curva, vamos a igualar a esta de aquí, la ecuación que representa esta curva, y esta vamos a igualar, y eso que vamos a hacer. Al hacer eso vamos a obtener este punto donde se cruzan, ¿sí? Entonces tendríamos, puede demostrarse que el mínimo se encuentra donde se cortan las dos curvas, correspondiente a los sumandos, o sea, cuando K por D sobre Q es igual a Q sobre 2 por S por P. Y despejando, vamos a tener esto. Esto va a ir al otro miembro, el resto ahí. Despejamos en función de la Q, es la que vamos a obtener una ecuación. Entonces, despejando, al tener eso, tenemos entonces esta Q con el redondito aquí de grado. Sería entonces nuestra Q óptima. Y esta sería raíz cuadrada de 2 por K por D sobre S por P, que sería nuestro lote óptimo de compra. Entonces, esta Q óptima es para el caso que nosotros consideramos mínimo nuestro costo por unidad de tiempo. Al hacer mínimo nuestro costo por unidad de tiempo, igualamos a 0 y es ahí donde obtenemos nuestra Q óptima. Sería una cantidad de artículos por pedir de tal forma que minimice mis costos, mi costo total. ¿Cómo se obtiene el lote de compra? Tenemos, si nosotros queremos, reemplazamos con nuestro valor obtenido de Q óptimo, entonces ahí vamos a tener lo que es nuestro costo óptimo por unidad de tiempo. Luego, si tenemos en cuenta que el periodo dijimos que era Q sobre D, entonces con esto reemplazamos en nuestras ecuaciones y vamos a tener esta expresión. Esto ya sería nuestro periodo de tiempo óptimo, ¿sí? Que representa el lapso de tiempo óptimo entre órdenes. Ahí está. Vamos a continuar después y nos vamos a un ejercicio para que no se me aburra. Ahí está. Y ahí vamos a ver con este ejercicio más o menos de qué es lo que estamos hablando, toda esa teoría que tuvimos aquí. Entonces ya sea un poquito más grande. Bueno, para un artículo que cumple aproximadamente la hipótesis del modelo de Wilson, dice, calcular el lote óptimo de compras, Q, el costo total por unidad de tiempo, CU, el periodo entre órdenes óptimo, la cantidad de pedidos de órdenes óptimas y por unidad de tiempo. Sabiendo que el costo de orden K es de 1.200, el costo de mantenimiento de stock S es de 0,75 guaraníes por año y por guaraníes de lote, y también la demanda de constante es de 720 unidades al año, y por último el precio de cada unidad a comprar es de 200 guaraníes. Entonces, aquí tenemos otro nuevo formulario que les voy a ir alzando, donde tenemos todas las fórmulas que vamos utilizando para este capítulo. Este sería para modelos determinísticos, que dijimos
que en modelos determinísticos que teníamos. Estaba el caso de que teníamos demandas constantes y conocidas, o el caso en el que se analizaba el periodo de tiempo, el T, que eran constantes y conocidas también. Entonces, todo esto que tenemos aquí sería básicamente para esos casos. Y más adelante vamos a tener para el caso en que tenemos un modelo aleatorio que dijimos que era a partir de distribuciones probabilísticas se analizaba. Entonces, según el modelo de Wilson tenemos estas fórmulas. Esta es lo que yo utilicé para que se pueda ver aquí, ¿sí? Entonces tenemos como dato costo de la orden, sabiendo que el costo de la orden K me dice que es 1200, ¿sí? Después tenemos el costo de mantenimiento de stock. Costo de mantenimiento de stock, ese que le llama, es de 0,75. Esto era 1200 guaraníes. 0,75 guaraníes por año. Después tenemos la demanda, nos dice que la demanda es constante y es de 720 unidades por año. Y después tenemos el precio. El precio de cada unidad a comprar es de 200 guaraníes. Básicamente ahí ya tenemos nuestras. Y el primer dice el lote óptimo de compras, que sería Q. Q óptimo sería esta su representación. Entonces tenemos aquí la fórmula que sacamos de esta, ¿sí? Sería, aquí tenemos esta. Entonces voy a alzar esto después, básicamente sería esto. Vamos a tener raíz. Dice raíz, la función raíz devuelve la raíz cuadrada de 2 por K por D, ahí está. Todo esto dividido S por P. Yo siempre le pongo paréntesis por si acaso, nomás, si no me quiere. No es necesario en algunos casos, pero por si acaso. Ahí está. Me sale que mi pedido entonces sería 100,7,33. Aquí, por ejemplo, no me explica qué tipo de producto en particular es. Solamente dice el lote óptimo de compra. No me dice qué tipo de producto es o qué es lo que estamos analizando, entonces le podemos dejar en comas. Pero si decía de repente, qué sé yo, una computadora, un celular, ¿sí? Entonces esto podríamos redondearlo hacia arriba, ¿verdad? Podríamos haberlo puesto que sea 108, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en este caso no es necesario porque no me especifica qué tipo de producto es. Entonces sería 100,7, algo unidades. Después tenemos el siguiente que pregunta el costo total por unidad de tiempo óptimo, o sea, CU. Sería esta. Para esta tenemos la siguiente fórmula que sería básicamente raíz nuevamente 2 por S por P por K por D, o sea, todo por E. El orden no importa en este caso. Ahí está. Me dice 1600, no, sí, 16.099,68 sería guaraníes
por unidad de tiempo, dice. Este sería año, estamos analizando, sería entonces año. Es mi problema, mi mouse. No me reconoce mi año. Ahí está. Ahí. Y la misma cosa. Entonces, aquí tenemos el periodo entre órdenes óptimos. Nuevamente es siguiendo esta fórmula. Luego tenemos la cantidad óptima por unidad de tiempo, que sería, pueden utilizar esta fórmula en la que tenemos una raíz que es larguita o esta demanda dividido K. Por ejemplo, este podemos hacer para, sería la demanda que tenemos aquí, que son 720 dividido en mi Q óptima. Y nuestra Q óptima salió 107,33. Entonces, la cantidad de órdenes por unidad de tiempo aproximada sería entonces de 6,771. Entonces, convendría, por ejemplo, qué sé yo, si lo redondeamos, sería 7 unidades, 7 órdenes. Lo redondeamos, ¿verdad? 7 órdenes por, órdenes por unidad de tiempo, entonces sería por año nuevamente. 7 órdenes por año. Y el periodo de tiempo dijimos que era raíz nuevamente. Es 2 por K, 1200. Esto dividido S por D y por P. Me sale 0,14 algo. Esto sería, como estamos trabajando con año, entonces sería 0,14 años. Ustedes de repente pueden analizarlo desde el punto de vista si quieren mensual, semanal, ¿verdad? Si sería mensual, sería esto por 12. Entonces sería un mes, pasado un mes y medio aproximadamente. Si quieren hacerlo en semana, le multiplican por, qué sé yo, por 4 semanas. Si quieren hacerlo en días, le pueden multiplicar por 30. Aquí no especifica, es súper genérico este ejercicio, ¿verdad? No se analiza bien todavía. Por lo menos sirve para que ustedes puedan identificar cada uno de los datos a qué se refiere, ¿verdad? Para que tengan un poco de práctica y a la vez para que no sea tan aburrido solamente teoría. Y por último me dice calcular la relación entre el costo óptimo y el que se obtiene usando equivocadamente el valor de S05. O sea, el costo que obtuvimos inicialmente para S075 y tenemos que analizar otro costo para el caso o el valor de S, voy a poner este S2, 0,5. Entonces, S2 sería básicamente igual a, nuevamente, raíz. Dos por S, mi S nueva es 0,5 por P por K y por D. Ahí está. Ahora me sale mi 13,145. Y me pide calcular la relación. La relación puede ser un cociente o puede ser también, sí, cociente podemos hacer una relación para saber más o menos cuánto sería hablando en términos monetarios.
Sería el costo unitario, el primero, dividido el equivocado. Sería para el valor equivocado de ese. Sería aproximadamente 1,22 de diferencia en lo que respecta a una relación o cociente. ¿Sí? Eso sería básicamente. Podrían también hacerlo una diferencia para ver la diferencia en cuanto repercute por haberse equivocado en lo que es el costo de mantenimiento por haber obrado mal, ¿verdad? Podrían hacerlo también diferencia, o sea, 16.099 menos 13.000, que sería prácticamente 3.000 guaraníes, estamos hablando, sí, 3.000 guaraníes, que es básicamente poco, ¿verdad? Ahora, si eran dólares, sí iba a ser otra cosa. Esto es tipo un ejercicio introductorio nada más. Es súper genérico, no especifica nuestro tipo de artículo o lo que estamos analizando, porque aquí en la cantidad de pedido o números de órdenes, entonces iba a ser importante de analizar desde el punto de vista si colocarlos en unidades enteras o en decimales, ¿sí? Entonces, como es genérico, podemos dejarlo para este caso así, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta ahí? Creo que Vale. no, profe. Hasta ahí, entonces quedamos terminamos aquí. No sé, me preguntaron, Ivonne me había mensajeado y preguntó el tema ¿cómo digo? De la tarea. Si tienen alguna consulta, podemos ver eso ahora. Si quieren preguntarme en la interpretación, obviamente. Parte de la interpretación de la tarea, si quieren. Profe, Sí, ¿será que nos puede dar un poco más de tiempo para subir la tarea y eso? de hecho que iba a darle más tiempo porque la próxima semana, según vi, es los días del maestro y día del trabajador, creo, ¿verdad? No vamos a tenerlo clase, entonces no hay apuro y como esta unidad al menos no avanzamos todavía, solamente es introductoria, entonces no hay apuro para la siguiente tarea. Yo sin problema les puedo extender hasta el próximo fin de semana, o sea, sería el 2 de mayo, sin Genial. problemas. Gracias, profe. ¿Tienen Profe, algún? yo Sí, igual quería pedirte unas aclaraciones, o sea, por lo menos leer los enunciados contigo y ver, porque un ejercicio nomás pues hicimos de ese y yo tengo varias dudas. ok. El ejercicio que hicimos abarcaba los dos tipos ya, o sea, básicamente en el caso que tenían canal simple, perdón, voy a buscar uy, espérenme tantito, voy a cerrar, voy a buscar, mm, 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 mm. Ese sería, tarea 2.2. Dime, ¿qué parte es lo que no? ¿Qué parte sería tu consulta, Ivonne? Espera que estoy buscando lo que dice. Sí. Acá yo estoy proyectando, decían más qué ejercicio es.
No, y yo lo que quería era leer contigo y analizar los ejercicios. Obviamente no que plantees, pero tipo analizar nomás porque no entiendo bien los enunciados. Ok. Em, ¿Los cuatro querés que lea? ¿O cómo? Yo sí, no sé si a los compañeros Sí, le no, quedó yo todo no tengo claro. problema. Yo no tengo problema. Decime nomás. Bueno, el primero dice, una instalación de servicio consiste de una persona que pueda atender un promedio de 2 clientes por hora. Los tiempos de servicio son exponenciales, llega un promedio de 3 clientes por hora y se supone que los tiempos entre llegadas son exponenciales. La capacidad del sistema es de 3 clientes. Entonces, básicamente acá lo que nos está dando, a diferencia de lo que habíamos estudiado en la primera etapa, es que ya tenemos una cantidad finita. Anteriormente analizábamos que los clientes iban llegando y no había esa limitante de la cantidad que podría ser atendida. A veces esa limitante puede ser por el espacio o puede ser por, qué sé yo, el horario, eh, qué sé yo. Por ejemplo, atención médica, el típico ejemplo, ¿verdad? Atención médica es máximo, siempre hay, qué sé yo, 10 números que pueda atender Entonces ya hay una limitante. ¿Eso qué hace? De repente, si es por orden de llegada, ¿qué pasa? Va llegando las personas, llega esa cantidad máxima em, de 10 clientes, 10 pacientes, pero eso no implica que va a dejar de llegar más pacientes. Puede ser que vayan llegado más pacientes, pero el sistema ya rechaza. ¿Qué hace eso? Hace que por más que va llegando, eso hace que retroceda. Entonces, esos pacientes ya no entran dentro del sistema, ¿ok? Por más que llegaron. Entonces, dice, en promedio, ¿cuántos clientes potenciales entran al sistema cada hora? Acá básicamente lo que pueden analizar es desde el punto de vista cantidad de clientes sería nuestra El cantidad. número esperado. Sí, L, podríamos, si Sí. es en el sistema. Ahora, si les hablaba cantidad que podrían estar esperando en cola dentro del intervalo de tiempo de 1 hora, entonces sería, a ver, sería LQ. Entonces, cantidad promedio del sistema o que están dentro del edificio em, o que pueden ser atendidos, generalmente dices la forma de expresarse en el enunciado. O puede ser, qué sé yo, cantidad de clientes o pacientes que están en la sala de espera, por ejemplo. El tema es que también ahí entra a la hora de interpretación, otro dilema, que en la sala de espera puede ser que esté, por ejemplo, en una peluquería. En la peluquería sería, por ejemplo, una cantidad máxima de 10, vamos a decir 10 personas que ya sabe, luego seguía por esas 10 cantidades y después ya me voy, algo así dice la peluquera, qué sé yo. Entonces hay 9 personas que están esperados dentro del edificio, ¿verdad? Dentro el espacio físico. Y hay una persona que está siendo atendida. Es en el caso si es de un solo canal, ¿verdad? Esa una persona que está siendo atendida, ¿se toma en cuenta o no a la hora de la interpretación lo que respecta al enunciado? Porque cuando les dice cantidad de personas en la sala de espera, también puede implicar que le esté contando a lo que sería la persona que está siendo atendida en ese momento. Ahora bien, si es para pacientes, atención médica, está la sala de espera que implica necesariamente todas aquellas personas que están esperando, más una o dos personas dependiendo de la cantidad de médicos que haya, ¿verdad?
que entran en otra habitación para ser atendidas. Entonces sería esa otra variante. Después, en este caso sería básicamente eso, cuántos clientes potenciales entran al sistema, ¿sí? Entonces sería, entran al sistema, sería la cantidad L. Esto sería por hora, a ver, una instalación consiste en 2 clientes por hora, y sí. ¿Cuántos clientes potenciales entran en el sistema cada hora? El tema es que acá dice cada hora también. Generalmente cuando es cantidad esperada o promedio es L. Y si es por hora, entonces se puede interpretar también como nuestra tasa de llegada. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que nuestra tasa de llegada era por unidad de tiempo? Entonces puede interpretarse de esa forma también. Lo que puedo hacer es cambiarle esto para que no les confunda. Le saco cada hora, entonces quedamos en que sea cantidad de clientes potenciales que entran al sistema, entonces quedamos en L para que no haya una confusión. ¿Sí? Esto le voy a borrar entonces, cada hora para que no haya esa confusión. ¿Cuál es la probabilidad de quien atiende esté ocupado? ¿Qué les parece que sería? 1 menos P sub 0. Sí. Y la P sub 0 tienen que analizar respecto a la P sub 0 dependiendo de la fórmula que tengan, ¿verdad? Voy a cerrar este un ratito. Teoría de colas. A ver. Formulario. Sería el 3, creo que. Creo que era. Análisis de problema con colas de población. Sí, P sub 0, entonces sería esto. Esto es probabilidad de hallar vacío el sistema. Y me está diciendo que probabilidad de encontrar ocupado. Entonces sería 1 menos este P sub 0. Está bien. ¿Ok? Después habla de... se me perdió ya. El siguiente. Ed y Gas es una gasolinería con 2 bombas. Acá ya tengo 2 servidores. La anterior, por ejemplo, era una persona la que estaba atendiendo. Ahora tengo 2 servidores, 2 bombas. Esto representaría a 2 servidores, ¿sí? Sería con multicanal. El carril que llega a ellas puede dar cabida cuanto mucho, Dios mío, tengo muchos errores. Cuanto mucho a 5 automóviles. O sea, este 5 implica algo, ¿verdad? Mi 5 es mi límite, sería. Incluyendo los que llenan el tanque. O sea, ya me está diciendo que este 5 automóviles está incluyendo al que está llenando el tanque, ¿sí? Eso implica otra cosa. Los que llegan cuando el carril está lleno van a otra parte. O sea, dentro de ese espacio llegan, por ejemplo, 5 automóviles y están esos 5 automóviles, uno está siendo atendido, o sea, uno está llenando el tanque y 4 están ahí esperando en la fila. Y eso no implica que siga llegando más autos, ¿sí? Entonces dice que esos que llegan después que se haya cubierto los cinco espacios, entonces dice que se van ya a otra parte. La distribución de los vehículos que llegan es de Poisson con promedio de 20 por hora. Y el tiempo para llegar y pagar las compras es exponencial con 6 de promedio. Eso es otro tiempo. Entonces tenemos uno que sería nuestra tasa de llegada y el otro el tiempo de servicio, ¿verdad? ¿Se entiende? Me pide el siguiente, la utilización porcentual de las 2 bombas.
La utilización porcentual, ¿qué estaría pidiendo con eso? ¿Algún voluntario? Profe, eso no es lambda sobre mu. Sí. El Dividido tema ya es por los que, canales, o no sí, sé. el tema de los canales, ahí repercutiría como estaban pidiendo para las dos bombas, entonces tendríamos que analizar en el caso de lambda sobre mu por C o K, depende el libro que ustedes consideren K, si nos guiamos por el formulario. La probabilidad de que un automóvil que llega no reciba... Profe, entonces, Sí. ¿cómo sería? ¿Mm? Tipo, dejamos, yo por ejemplo puse lambda sobre mu sobre los canales otra vez. Sí. Y dice, ahí te dice para las dos bombas. Entonces es para las dos. No es Ah, solamente para una, para las dos. entonces para las dos lambda sobre mu nomás ya. Sí. Ok, bien. No, ¿qué me dijiste? Espérame que. Ok. Si vos analizás para las dos, ¿qué sería? Lambda sobre Para mu. un, para una bomba sería un porcentaje, qué sé yo, del 40%. Sí. Para dos bombas sería mayor o menor. Eh, Si yo tengo dos servidores ahora, mi porcentaje de utilización de esas dos bombas serían mayor o menor a que tener solamente uno. Ese punto tenés que pensar de ese lado. Profe, y sería lambda sobre 2 mu, ¿verdad? Sí. Eso es lo que tienen que entender, que cuando se ah, analiza para dos, para tres, o sea, cuando es multicanal, tienen que entender desde el punto de vista de que cuanto mayor cantidad de servidores ustedes tengan, mi porcentaje de utilización por cada una de ellas va a ser menor, ¿sí? Entonces, básicamente el porcentaje de utilización que representaba, ¿alguien se acuerda de eso? Representaba lo que era la cantidad que ustedes, en forma porcentual, la cantidad que estaba siendo utilizado ese servidor o esos servidores o estaban atendiendo o estaban ocupados, ¿sí? Ese sería el porcentaje de utilización. Como les dice porcentual, entonces tiene una forma como ser todo eso. La probabilidad de que un automóvil que llegue no reciba servicio de inmediato, sino que se forme en cola. Y ese no va a ser la suma de las probabilidades de 2, 3, 4, 5. Sí, O sea, Pn para n sí, igual a sería más o menos así. Sí. 2, 3, 4, 5. El problema que Pero ustedes me están no preguntando y incluye. estoy diciendo todo y otra vez. profe, no va a ser 1 menos p sub 0 nomás. ¿Cuál? La B, B. sí. Probabilidad de que un automóvil que llegue no reciba servicio de inmediato. No tendría que ser uno menos P sub 0 menos P sub 1, porque viste que son dos bombas. Mm. Mm, probabilidad de que un automóvil que llegue no reciba servicio de inmediato.
O sea, hay que analizar mejor. Sí, sería 1 menos probabilidad de que no sea atendido por ninguno de los dos, que solamente sea atendido por uno. A ver, si atendido por dos, no reciba servicio de inmediato. Sería entre P sub 0 y P sub 1, porque si es P sub 2, necesariamente ya va a ser atendido. Sí, ahí es. Bueno, una compañía ha decidido utilizar talleres localizados en la región de mercadeo para atender sus caminos de reparto. El encargado de mercadeo desea que los requerimientos de servicio de mantenimiento no interfieran en el servicio de entrega. Puesto que los camiones operan 24 horas, pueden llegar a solicitar servicio en cualquier momento, pero generalmente lo requieren cada 8 horas. ¿Qué sería ahí? Cada 8 horas. El requerimiento, ¿qué me da de dato cuando me habla de requerimiento? Llegado. Sí. Los procedimientos de mantenimiento requieren una estación con capacidad para atender 10 camiones durante un periodo de 8 horas. ¿Ese qué sería? Servicio. ¿Qué me está dando al decirme que hay una capacidad para atender 10 camiones en un periodo de 8 horas? ¿Y 10 sobre 8 no sería la tasa de servicio? Sí, muy bien. El tiempo entre llegadas se aproxima a una distribución exponencial y la tasa de servicio tiene una distribución de Poisson. El encargado ha solicitado que solo la mitad de los camiones que llegan estén obligados a esperar servicio. ¿Por cuántos camiones debe responder cada estación? El encargado ha solicitado que solo la mitad de los camiones que llegan estén obligados a esperar servicio. ¿Qué me está dando con eso? ¿Y no sería que el porcentaje de utilización sea 0,5? Profe, ¿no sería que P sub 0 sea 0,5? Probabilidad, ¿no? No es probabilidad.
Bueno, vamos a pensar, o sea, van a pensar un poquito eso. La cantidad que están esperando nada. Pero cantidad, ¿a cuál te referís? LQ, por ejemplo. Si LQ igual a 0,5 L puede ser. Sí, puede ser. El siguiente dice, un grupo de ingenieros tiene 2 terminales disponibles para realizar sus cálculos. Ahora ya tenemos 2 servidores, ¿sí? El trabajo de cómputos promedio requiere 3 horas de tiempo de terminal. Trabajo de cómputo requiere 3 horas. Y cualquier ingeniero necesita algunos cálculos alrededor de una vez cada 2 horas. Ahí me da un dato. Trabajo de cómputo promedio requiere 3 horas. Y el otro dice que los ingenieros necesitan esos cálculos alrededor de 1 cada 2 horas. Ahí me está dando otra cosa. Se puede suponer que estas solicitudes están distribuidas según una distribución exponencial y si hay 6 ingenieros en el grupo de terminar. Este 6 ingenieros me da otra cosa, es otro dato. El número estimado de ingenieros que esperan para usar una terminal y el tiempo total perdido diariamente. ¿Cómo van a hallar eso? Número estimado de ingenieros. ¿Qué es el Y no es primero? LQ, profe. Sí. Una vez que se libere cualquiera de las dos, puede ser la terminal 1 o la terminal 2, no importa eso. Pero apenas se libera, entonces ahí, mientras esperan que se libere uno de ellas, por lo menos, entonces LQ, sí. De ese punto de vista pueden analizarlo. Está bien. Tiempo total perdido diariamente. ¿A qué se refiere con tiempo total? Digo, tiempo perdido. Ustedes pónganse en el zapato de los ingenieros. Tiempo de espera, creo yo. Tiempo total, dicen. W. ¿Doble de qué? ¿Del sistema o de espera? Sistema. Del sistema. Sí, exactamente. Entonces ustedes nomás se tienen que poner los zapatos ahí del ingeniero y para ese ingeniero entrar dentro del sistema hasta salir, para él va a ser tiempo perdido. O sea, le va a costar dinero, va a ser tiempo, dependiendo, ¿verdad? De qué analizan, ¿verdad? En este caso de tiempo. Sí. Siempre es, o sea, mi recomendación siempre es ponerse o analizar imaginándose que ustedes son los que tienen el problema y dicen, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? De todas estas fórmulas que tengo aquí. A ver, esta es... Ay, bueno.
¿Se entendió mejor ya con esto que hicimos? Sí, profe. Para el Bueno, 3, entonces, para el 3, entonces, esa respuesta que te pide es lo que va a responder en el sistema, ¿verdad? ¿Cuántos camiones debe responder? ¿por cuántos camiones debe responder? O sea, la cantidad de camiones en el Sí, sistema es la que quiere. sistema. Sí, del sistema. Dale, profe. Dale. Si tienen alguna consulta, me envían. Si no les respondo es porque justo no estoy poniendo en ese momento y si no le respondo más de mucho después es porque ya me olvidé, entonces tienen que insistir nomás, ¿sí? Profe, ¿me puedes por favor responder lo que te pregunté hace rato o algo así, ¿sí? Porque a veces leo y justo en ese momento no puedo nomás hacerlo y háganme recordar nomás, ¿sí? O sea, no es que les ignoro, eso nomás quiero que entiendan, ¿ok? Bueno, espero que con eso haya aclarado mejor las dudas. La fecha voy a pasar para el próximo fin de semana, para el domingo, creo que es el 2. No me acuerdo si este mes venía. Abril venía hasta 30 nomás, creo. Sí. Entonces el 2 sería, el domingo 2 de mayo. 2 de mayo, sin problema. ¿Ok? Hasta aquí entonces la clase, chicos.